Soy Braulio Jatar, chileno-venezolano, abogado, comunicador, profesor y escritor. Casi 40 años casado, 4 hijos que amo y adoro, son nuestra debilidad, tanto de mi esposa como mía, y estamos muy orgullosos de ser padres. Cuando uno llega a la cárcel, yo te diría que la emoción que lo describe mejor es pánico, pánico absoluto. No voy a alardear de valentías que no tengo, pero ciertamente logré vencer ese miedo y irme acostumbrando a un ambiente que es terriblemente hostil. Y estoy en Chile por ser el país que le dio refugio a mi padre y me ha dado refugio a mí, y ciertamente porque siento que tengo la obligación de devolverle algo a este hermoso país de lo mucho que nos ha dado a nuestra familia. De Venezuela me gusta el calor de los venezolanos. De Chile me gusta, yo diría que absolutamente todo. Lo digo muchísimas veces a los chilenos. Uno, porque se acostumbra rápido a lo bueno, no se da cuenta de lo bueno que tiene. Estoy muy ansioso con la situación de Venezuela y la gente que tanto quiero en Venezuela. Es martes 30 de julio. Han pasado 2 días después de las elecciones en Venezuela. Estamos en un momento en que cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días y estamos junto a Braulio Jatar. Ustedes lo conocen, es chileno, venezolano, periodista, abogado, comunicador, líder además, dirigente político, en algún tiempo fuiste dirigente político, pero eres mucho más que eso y por eso estamos aquí hoy día en tu casa, en tu departamento de Santiago de Chile hace 2 años. Muchísimas gracias por recibirnos. A ti, Matilde, y agradecerle a todo tu equipo y al canal esta oportunidad de tenerlos aquí en este pequeño espacio, que cuando uno ha estado privado de libertad aprende que no hace falta mucha ropa ni mucho espacio para vivir. Sin duda un aprendizaje duro. Braulio, bueno, tu nombre, tu rostro fue para nosotros durante muchos años, varios años, los años que estuviste privado de libertad, muy presente. Pero no conocemos tu historia ni por qué tenías la nacionalidad chilena y quiero que partamos por ahí para saber de dónde vienes. Y entiendo que tú naciste aquí en Chile porque tus padres estaban huyendo de una dictadura en Venezuela, tu madre cubana también estaba escapando del régimen ahí de los Castro. Cuéntanos cómo fue ese periodo para tu familia, quiénes llegaron acá. Llegó mi padre en una ruta que era exilado desde Venezuela en los años 50, dictadura de Pérez Jiménez militar, como tú bien señalabas. Fue a Cuba, a La Habana, a buscar refugio. Ahí conoció a mi madre. Además tuvo una estrategia muy inteligente porque mi madre era la hija del dueño del hotel donde él se hospedaba. Así que como era además de sangre árabe, hizo una operación de descuento. Se quedó con el hospedaje gratis. Pero dio demostración de que era un amor inmenso porque mi padre y mi madre mueren estando casados, más de 50 años de matrimonio. Y es un ejemplo extraordinario para nosotros. Entonces, en un momento dado, la situación en Cuba también se les puso difícil a mi padre y decidieron venir a este hermoso país de refugio. Yo dije, cuando contaba con el apoyo de los medios y de toda la sociedad chilena, Chile siempre Chile. Por eso, porque le dio refugio a mi padre y me acompañó a mí en momentos muy difíciles. Cuando llegó tu padre, ¿tú eres el mayor de tus hermanos? No, somos 5. Entonces ya venían con varios niños. Ana Julia, a quien tú entrevistaste en un Sí. momento dado, ya nació en La Habana, Cuba. Mi hermano Antonio, que falleció de cáncer, él nació aquí en Santiago, en la Clínica Santa María también, en el 55. Y yo nací en 1958 en la Clínica Santa María también. Apenas se restableció la democracia en Venezuela, que fue en ese año, mis padres se volvieron, y yo lógicamente con ellos, y mi vida se desarrolló fundamentalmente en Venezuela y luego en Estados Unidos. Pero la vida de migrantes de tus padres lo recuerdan como un momento de acogida de Chile,
Porque migrar en esa época es muy distinta a migrar ahora. ¿Cómo fue esa migración? Tenían recuerdos extraordinarios de inmenso agradecimiento al cobijo que tuvo Chile con ellos. O sea, recuerdos maravillosos, no solo para ellos. Había un grupo de venezolanos que estaban con ellos aquí y cuando ellos se reunían hablaban siempre maravillas de este país. Por lo tanto, bueno, tú te fuiste, no alcanzas a tener recuerdos de Chile cuando te vas. No, de ninguna manera, no. Ujú. Y como te decía, pues mi familia cubana, mi madre es cubana, y lógicamente la familia de mi madre, exilada también del régimen Castro cubano, ellos pasaban por Venezuela y al poco tiempo se empezaban a reubicar en Miami, como casi todos los cubanos. Entonces, naturalmente nosotros los encuentros los hacíamos con la parte venezolana en Venezuela y con la parte cubana en Estados Unidos. O sea, nos movíamos más hacia el norte que hacia el sur. Pero como te decía antes, expresiones chilenas, recuerdos chilenos de los amigos que compartieron aquí, inolvidables para ellos y de ahí a través de ellos la experiencia. Sin duda. Y llegan a Venezuela, llegan a Caracas. ¿Cómo es la vida de ustedes al regreso? ¿Cómo es la tuya? Tú siempre has tenido un carácter de liderazgo. Cuéntame un poco esa parte. Sí, mi padre era fundador del partido más importante de la democracia venezolana, Acción Democrática. Mi padre tenía el carnet número 13, o sea, tan fundador como eso. Y él inmediatamente se restableció la democracia, fue electo senador 2 veces por el estado Falcón, que es en el occidente de Venezuela. Y coincidencialmente, por esos giros que tiene la vida, que también me trajeron aquí de vuelta, mi padre es senador por el estado donde se produce la mayor incursión del castrismo hacia Venezuela. Y mi padre, como jefe político, enfrentó la invasión de esa Cuba que él había dejado atrás en manos de Batista. Le tocó enfrentarla como jefe político en el estado y en la región donde el castrocomunismo pretendía invadir Venezuela en los años 60 a través de la creación de las guerrillas. Ujú. ¿Cómo fue esa lucha? Muy difícil. Yo lo recuerdo, yo tenía como 5 años y iba para estos actos políticos, mitines de mi padre. La guerrilla estaba activa, había enfrentamientos armados. Y recuerdo que nosotros nos quedamos en casa de un tío, mi tío Cosme Atarceño, y nosotros fundamentalmente, yo lo que recuerdo es la cantidad de padres nuestros que yo rezaba en medio del tiroteo. Porque en Coro, para esa época, en el estado Falcón, se iba la luz a las 9 de la noche. Ujú. Y a partir de ese momento, vamos a decir, en las tinieblas, empezaban los tiroteos. Yo no sé si porque nosotros tenemos apostados militares en los techos, no sé si es que ellos, como una forma de, vamos a decir, de prevenir, disparaban, o si realmente había un fuego cruzado. Ya, esa era la época que tú tenías 5 años, por lo tanto, el aire político siempre se respiró en tu casa y lo heredaste tú, después lo hereda tu hijo, vamos a hablar de eso. Pero tú no participas en política hasta ya mayor, hasta llegar a la universidad. ¿Cómo empieza eh, esa semilla política que había en ti? Bueno, yo, así como recuerdo que rezaba muchos Padres Nuestros en medio de los tiroteos, no sé cuántos, también recuerdo que yo en el baño, en la ducha, en lugar de cantar, yo daba discursos. Sí, porque bueno, mi padre era lo máximo para mí. Yo estaba con él y él daba discurso, y entonces yo daba discurso. Y me acuerdo que una vez salí de ducharme, muy, muy niño, y estaba mi padre y mi madre afuera, realmente impactados de que un niño de esa edad estuviera dando discursos en la ducha. Pero fíjate, mi principal desarrollo profesional no fue la política. A mí me atrajo otro aspecto muy importante, mi padre. Mi padre para mí es muchísimas cosas. Él era abogado y economista y yo siempre sentí una fascinación por el valor de la justicia. Y me dediqué fundamentalmente al desarrollo de la carrera profesional de abogado. De abogado. Y además después de comunicador. Pero eso Y después viene de comunicador. después. Sí, yo logro el título de locutor en los años 90 y hace ya 18 años dirijo un medio que es reconocido en Venezuela, Reporte Confidencial, y siempre he estado a partir de ese momento vinculado a los medios de comunicación. Fuiste asesor del Congreso Nacional en los 90 y luego tuviste que partir a Miami. ¿Por qué? Porque estando de asesor de la Comisión de Contraloría, yo era el responsable de montar los expedientes a Carlos Andrés Pérez, y quien era su amante, que ya fallecieron los dos,
Cecilia Matos, y simultáneamente a Jaime Lucinchi y Blanca Ibáñez, que era su amante. Una de las cosas, Matilde, que a la gente le cuesta entender es que Chávez surge por las deficiencias de la democracia de entonces. Y nosotros tratamos, hicimos todo lo posible. Lo digo desde mi mirada. Los otros pueden tener con toda razón la propia, de evitar el fracaso de esa democracia, y sabíamos que pasaba exactamente porque se había hecho de una liviandad los valores morales, éticos y el apego a las normas que estaban abriendo esos espacios para que se generara un fenómeno que terminó siendo Chávez. Chávez, en un principio a ti no te pareció una mala idea. No me pareció una mala idea, ciertamente no, pero fundamentalmente porque en este actuar en contra de la Cuarta República, como se llamó después, que era el periodo democrático, lo que se puede llamar aquí la concertación, para darle algún paralelismo, era algo distinto a lo que ya yo sabía que estaba muy mal. Y se le quiso dar una oportunidad. Y no solo yo, la mayoría de los electores lo hicieron. Pero ciertamente Chávez no solo copió lo peor de sus antecesores, sino que además convirtió lo peor en lo pésimo. Y en eso es lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, tú a esas alturas, año 99, ya estabas casado. Te casaste con una Miss Venezuela, con Silvia Martínez. Tienen 4 hijos. Tú tenías una gran posición en Venezuela. ¿Cómo te acuerdas de esos años? Además, era mitad de los 80, donde el esplendor del petróleo venezolano tenía Venezuela, una Venezuela rica, una Venezuela inserta en el mundo, con mucho turismo, con una actividad muy, muy importante. Sí. Te voy a hacer una confesión que creo que no la he hecho nunca, ¿no? Yo una vez recuerdo estar saliendo de mi apartamento que tenía con mi querida esposa, todavía mi esposa Silvia, y estar en el vehículo, y yo dije, esto es ser feliz. Pero fue un instante, porque tenía una esposa que todavía es hermosa, maravillosa, nuestro apartamento, nuestro hogar, había nacido nuestra amada princesa Claudia Cristina, yo estaba profesionalmente muy cotizado. Entonces, un momento, y lo recuerdo como si fuera ahorita, ¿no? Dije, esto es ser feliz. Pero me duró más o menos el trayecto entre concientizar y avanzar. No duró mucho. Porque, bueno, vienen todos estos problemas políticos que empiezan primero con estos presidentes civiles y elegidos democráticamente, que terminan con la situación con la que terminó Carlos Andrés Pérez y luego Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi. Llega Chávez. A ti no te parece mala idea, pero al cabo de cuánto ya te empezaste a dar cuenta del giro que estaba tomando Chávez y cuándo ya te dejó de gustar. Fíjate, yo no voté por Chávez cuando se relegitimó. Voté por otra opción que no sé si es mejor hoy, ¿no? Claudio Fermín. Pero como te dije antes, yo estaba, igual que muchos, apostando al cambio necesario. Yo, por ejemplo, voté a favor de la nueva Constitución. La oposición votó en contra de la Constitución. Después, cuando Chávez se empeñó al poco tiempo de modificar 69 artículos de la Constitución que acababan de aprobar, bueno, yo abiertamente hice campaña contra eso. Y voté en contra de ese cambio. Y entonces voté a favor de la Constitución, la mayoría votó a favor de la Constitución, y luego voté en contra de modificación de la Constitución, y la mayoría votó en contra de modificar la Constitución. O sea que 2 veces estuve al lado de la mayoría. Se estaba yendo hacia el totalitarismo. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Qué año? Cuando iban a modificar la Constitución, todos los artículos, porque cuando ellos promueven la Constitución y está el debate constituyente, ellos venían de ser, quienes lo acompañaban, no solo a Chávez, un sector que había pasado por complicaciones durante el periodo democrático, eran la oposición a ese periodo. Y lógicamente la Constitución era una constitución garantista, protectora de los derechos ciudadanos. O sea, ellos venían de tener la experiencia de ser ciudadanos luchando contra un poder oprobioso, que es el Estado, y la Constitución se hizo entonces en función de esas garantías individuales ante un Estado omnipresente. Acuérdate que el Estado venezolano es el único que recibe los ingresos derivados del petróleo, y eso lo hace terriblemente poderoso.
Entonces, esa constitución respondía a ese esquema. Cuando ellos ya eran gobierno, entonces la constitución les quedaba así como una chaqueta un poco corta, entonces dijeron, no, esta chaqueta no es la nuestra, esta es la chaqueta de la oposición, nosotros somos el gobierno. Y fíjate que todavía no hay forma que se quiten la chaqueta de gobierno. Claro. Tú en ese periodo entonces fundas un medio de comunicación, que Así es El es. Confidencial. Sí. ¿Por qué ese giro? Bueno, primero te quiero decir una cosa. Yo era un articulista bastante activo, porque yo escribía desde que tengo recuerdo en un periódico muy importante que era Últimas Noticias, es Últimas Noticias, pero en manos de gente con pluralismo ideológico. Escribía para el Diario de Caracas. El Últimas Noticias era un medio popular, el Diario de Caracas era un medio, vamos a decir, más elitesco, y escribía todas las semanas una columna para Últimas Noticias y una columna para el Diario de Caracas. Te estoy hablando a los 25, 26 años. Es decir, siempre me gustó los medios de comunicación, entendí que era un vehículo de libertad de expresión fundamental para el desarrollo de valores democráticos y de la justicia. Tenía una columna que se llamaba El Poder y la Justicia. Ya, pero distinto es fundar un medio de comunicación. Sí, y lo fundé fundamentalmente porque en el estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita, y los hechos me dan la razón otra vez, estaba gobernando Morel Rodríguez y ya había gobernado como 3, 4 veces y la estrategia era comprar espacios en todas las radios y hacer entonces de eso casi una concentración de opinión a través de la compra en espacios radiales y de los medios impresos. Y yo dije, esto no puede funcionar. Y él es de la oposición. Pero dije, pero es que esta concentración no tiene sentido porque no es libertad de expresión, no hay equilibrio informativo. Y fundamos Reporte Confidencial, Gustavo Novoa, Nectalí Figueroa y mi persona, y ciertamente empezamos a tener éxito. Yo luego era un folletón que distribuíamos, era un impreso muy rudimentario, y yo dije, esto no va a funcionar así, esto hay que ir a la era digital. Yo estuve en los años 90, que fue el crecimiento de la era digital, de la burbuja digital, y yo dije inmediatamente, esto hay que pasarlo a medio digital, y yo lo convierto en medio digital, me quedo yo ya como único director, editor y fundador. Y nosotros, bueno, ahorita, por decirte algo, en medio de la crisis de Venezuela, Reporte Confidencial tiene 10 millones de visitas al mes en la crisis que hay en Venezuela. Para ese momento, yo recuerdo nosotros ¿Y teníamos... sigues tú con la propiedad de...? Sí, 100%. Estoy pendiente todo el tiempo de él y ahorita en esta situación de Venezuela me obliga a estar pendiente 24 horas. Año 2016. Nicolás Maduro visita Margarita y hay una movilización en contra de él donde lo abuchean, lo persiguen. Fue una visita fatal a los ojos del chavismo. Y tú grabas todo eso, tu medio, y lo decides publicar. Al día siguiente, la policía te dice que quieren conversar contigo y eso se transforma en 5 años privado de libertad. ¿Cómo recuerdas ese día? Mira, en la noche, para irte un poquito antes, nos estábamos debatiendo porque la imagen era oscura. Y yo como tengo este sentimiento de justicia, que es la verdad, y además tengo un respeto muy especial por los medios de comunicación, no me gusta publicar algo que no tengo certeza. Y como la imagen era muy oscura, entonces me empeñé en hacer contactos con personas que estaban allí. Y esas personas empezaron a reportar una situación que iba más allá de la persecución de Maduro con un cacerolazo, sino que había habido una especie de refriega física allí, ¿no? Bueno, yo terminé publicando casi a las 11 de la noche, pero la gente sabe, porque ese es el prestigio que nos hemos ganado. Yo inclusive en ese momento era tweet, no era X. Dije, nosotros nos vamos a tomar un tiempo, pero cuando publiquemos ustedes sabrán que es información veraz. Y efectivamente la gente esperaba la validación a través de nosotros. Hicimos nuestro trabajo profesional como lo haces tú todos los días. Y cuando publicamos la gente sabía que era realidad lo que había pasado. Ahí es donde se ve un vehículo policial grande que está arrasando con una manifestación. Ahí lo que pasó fue que Maduro, cuando él llega a este acto que era de inauguración de un edificio, empieza la gente a cacerolear afuera y él está creyendo que son los que trajeron previo a su llegada, que son militantes de su partido. Esa gente se cansó y se fue. Y ocuparon esos espacios los que están reclamándole. Y cuando él sale, él cree,
como se quedó con la película anterior, Que eran sus partidarios. que eran sus partidarios. Entonces él mismo rompe su anillo de seguridad a saludar a sus partidarios y se encuentra que son adversarios. Y esos adversarios lo rodean, los anillos de seguridad se descomponen y él se encuentra expuesto y empiezan entonces a perseguir a Maduro. Y en ese momento se produce una refriega física, que es la que yo pedía validar, hasta que finalmente ordené publicar. Ya. ¿Qué pasó en ese momento? En el momento del evento. No, en el momento de la publicación. El momento de la publicación. ¿Tú dijiste, se me viene algo complicado o no lo pensaste? Sí, porque recuerdo inclusive a mi amada esposa, que ella viene, nosotros tenemos un anexo en la casa, y me dice, ¿vas a publicar? Y yo le dije, Silvita, yo le digo Silvita, Silvita, tú sabes que cuando yo decida publicar en 5 minutos puede estar la policía SEBIN aquí. Así que estoy chequeando todo antes de hacerlo. El SEBIN está a 5 minutos de mi casa. La policía secreta, la sede de la policía secreta en la isla de Margarita. Bueno, no fue esa noche, pero al día siguiente, cuando yo me estaba trasladando a una estación de radio a hacer el programa con 2 grandes periodistas de Nueva Esparta, Gustavo Novoa y Carolina Arias, me intersecta un vehículo sin identificación, sin placa, sin matrícula, sin nada. En eso se baja un funcionario que yo lo reconozco porque a mí ya me habían allanado en el 2014. En el 2014 a nosotros nos allanaron la sede de mi oficina de abogado, la sede del periódico y mi casa. Y se llevaron todas las computadoras y nunca me las devolvieron. Nos desvalijaron. Y yo lo reconocí, y él me reconoció. Me dijo, Braulio, ¿cómo estás? Y le dije, mira, si me van a detener, voy a un programa de radio, déjame avisar porque mi esposa se va a preocupar. Me dijo, son 5 minutos que la jefa te quiere hablar. La jefa, porque era una jefa, la de la policía política en ese momento, y como tú bien dices, los 5 minutos se convirtieron en 5 largos años. ¿Dónde te llevaron? Me llevaron primero a la sede del SEBIN, me ocuparon, uno me entró aquí y el otro ubicó el carro detrás, me iban escoltando y con uno aquí en el vehículo. Ellos debatían si me iban a dejar o no, porque por el trato que te dan. Una vez que deciden ya que te quedas pegado, que es la expresión que usan, ya tú ves el trato distinto. Ya te empujan contra la pared, te revisan los bolsillos, me quitaron, tú sabes, la correa, me obligaron a quitarme los cordones, los zapatos, y yo dije, ya esto recibieron la orden de dejarme. No son 5 minutos. No. Me ubicaron luego que fue una constante en un cuarto aislado, donde yo perdí la noción del tiempo, no sabía qué hora era, no había almorzado, no había desayunado, yo iba por un programa a las 9 de la mañana, eso es lo último que recordaba, y después fue una constante porque yo siempre estuve en lo que se llama en arresto, un aislamiento severo. ¿Tu familia no tenía idea dónde estabas? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, cuando yo no llego a la estación de radio, como yo está cerca la estación de radio, cuando yo no llego, lógicamente mis compañeros periodistas, ellos dicen al aire, bueno, estamos esperando a Braulio. Es extraño porque yo siempre he llegado primero, estoy más cerca. Es extraño, y cuando mi esposa oye que ellos dicen, no ha llegado Braulio, y sabe que eso es 5 o 10 minutos, dice, ¿cómo es que no ha llegado Braulio? Y entonces cuando ellos van a un corte, mi esposa los llama, le dice, Carolina, Gustavo, ¿cómo es que Braulio no ha llegado si salió de aquí? No ha llegado. Entonces ella inmediatamente se alarma, se va a la estación de radio, y ellos al terminar el programa empiezan a hacer un recorrido. Primero el SEBIN, porque sabían que estaba allí, pero el SEBIN se los negaba todo el tiempo. Se fueron al Hospital Luis Ortega, a la Policía Municipal, a la Policía Regional, y así estuvo mi pobre esposa, a quien yo le tengo un déficit de felicidad, y tengo que reconocerlo, buscándome por todas partes. Y a las 10 de la noche el SEBIN con 2 camionetas oscuras llegaron a la casa a allanar la vivienda, y ella les dije siempre que mi esposo estaba allí y no me lo aceptaron. Le digo, si está allí, ¿qué le va a mandar? Entonces cepillo de dientes y algo para que pase la noche porque se queda detenido. Y es cuando mi esposa confirma por ese allanamiento que estaba allí. Ya, pero a ti no oficialmente te detienen porque ellos dicen haber encontrado $25.000 en tu auto y te acusan de blanquear dinero. Esa era tu acusación, una acusación que es más o menos seria. Claro, muy seria. Y por eso es que te comienzan, hubo un juicio finalmente, pero ¿aparecieron pruebas?
Fíjate, ni siquiera, déjame ir un poquito atrás, porque el inicio, la acusación era por financiamiento al terrorismo y legitimación de capitales, porque me lo dijo el fiscal. El fiscal se me pone al lado y después de estar 2 días ahí en el sótano del SEBIN y me dice, mira, Braulio, así mismo, me dice, mira, Braulio, se me sienta al lado y me dice, me están pidiendo que te presente cargo por financiamiento del terrorismo y legitimación de capitales. Y yo he dicho, yo no veo aquí nada de financiamiento del terrorismo, por lo tanto ese cargo yo no lo voy a presentar. Y estando yo hablando con él, lo llaman. Así funciona esto. Y se para y me vuelve. Y me dice, me llaman del canal de Estado que están anunciando que no lleva financiamiento al terrorismo. Le acabo de decir, es que no tengo ningún elemento posible para financiamiento del terrorismo. Yo le digo, bueno, pero si ese es el argumento, quiero decirte que no tienes ningún argumento posible para legitimación de capitales, porque tú entenderás que quién va a ir con $25,000 en un maletín en el puesto del copiloto para ir a un programa de radio. Entonces me dice, yo lo sé, Braulio, pero esa sí no podemos ya negociarla. ¿Cómo son las prisiones, los lugares del SEBIN? Porque se cuentan historias tremendas. ¿Cómo fue para ti? Mira, como tú eres una profesional y yo pretendo serlo con objetividad, te puedo decir que de las 4 cárceles que tuve, la mejor para mí fue el SEBIN. ¿Por qué? Porque en el SEBIN estaba como una especie de casona, donde era como un cuarto muy grande, con una ventana. Bueno, esa fue la última vez que yo estuve en esas condiciones. Duré fue 3, 4 días. Después oí un aleteo de helicóptero y me transportaron a Caracas y ahí empezó las prisiones duras. La muy duras. Carlota. Sí, fui a La Carlota, me llevaron en un avión polaco, bimotor, de mucho ruidaje, tienes que usar tapoídos. Y yo preguntaba insistentemente a dónde me llevan, porque no te dicen nada, te dicen recoge que te vas. Y ahí es donde yo te decía, pues aprende a que los espacios pequeños son suficientes. Y lo único que te dejan llevarte es una especie de bolsa pequeña de basura, donde tú pones la muda de ropa distinta a la que usas. Y con eso simplemente recoge que te vas, que tú agarras y metes eso en esa bolsita de basura y esa es toda tu maleta y te vas con eso. Y entonces me aerotransportaron a La Carlota, llegué casi cerrando la noche, que La Carlota no se puede aterrizar cuando ya es oscuro, porque no tiene condiciones para eso. Me introdujeron en una nave del SEBIN, que yo creía que era una nave espacial, una cosa, unas televisores adentro y plateadas, y yo nunca había visto eso. Y luego enrumbamos hacia una carretera absolutamente oscura, Matilde, que en un momento dado se detienen y yo dije, me van a matar, en una oscuranda absoluta. Y yo veo que van y vienen y conversan, y en medio de la ansiedad y el miedo y el terror, pues yo no me gusta pavonear de lo que no es, se me ocurre preguntarle a uno de ellos, ¿qué estamos haciendo aquí? Con una voz, tú sabes, totalmente angustiante. Y me dice, no, estamos aquí haciendo una necesidad y ya vamos a seguir. Pero son momentos en los cuales tú crees que se te va la vida. ¿Sufriste apremios físicos? No, no. Y te voy a decir en razón a lo mismo, ¿no? No acepto a los que se hacen cargo de torturas que no sufrieron, porque me parece que es un irrespeto a los que realmente la sufren. Yo en lo personal sí te puedo decir, yo perdí 25 kilos, yo estaba en una celda en aislamiento severo con una luz como esta que me alumbran aquí 24 horas prendida, nadie se podía comunicar conmigo, no me dejaban mayor del tiempo leer, escribir. ¿Durante cuánto tiempo fue eso? Mira, eso fue en el retén judicial de Cumaná como 3 meses. Ya eso Los meses, sí. desequilibra a cualquiera. ¿Qué te pasó a ti? Sí, te desorienta. Yo venía de San Juan de los Morros, que fue el primero donde llegué, que era una celda de castigo, pestolienta, de ratas, ratones, ¿sabes? ¿Sabes? Las prisiones del Conde de Montecristo, con esas paredes, tú sabes, aceitosas, mugrientas, más o menos eso. Eso eran las celdas de castigo en San Juan de los Morros. Después me llevaron a el retén judicial de Cumaná, que era un espacio pequeño, en 40 grados centígrados, hace en Cumaná, en el oriente de Venezuela. Y allí me deshidrataba con el calor. Yo creo que eso me ha quedado como, vamos a decir, Trauma. efectos y trauma. Sí, y entonces me tenían que hidratar allí, en el sitio. Y desorientación mucha, porque claro, tú estás 24 horas con esta luz y tú te adormeces
y tú normalmente ves el celular, qué hora es, el reloj, yo no tengo nada, te quitan todo, yo no tenía nada, yo no tenía ninguna referencia con el mundo exterior. Entonces te adormecías, te despertabas y no sabías si ya era el día siguiente, si era en la tarde, si habías dormitado 5 minutos o 6 horas. Y es una desorientación que te va trastornando mentalmente. Una angustia terrible. Sí. En paralelo, mientras tú estabas ahí, tu familia se comenzó a movilizar. Y ahí el pasaporte chileno sirvió. Sí, y el cónsul hizo aquí una confesión que creo que le costó en su carrera diplomática y a mí algún tipo de reprimendas en cárcel. Porque me enteré luego, yo sé que a mí me cambiaron las condiciones en cárcel después de eso, porque él entró diciendo que yo estaba alegando que era ciudadano chileno y que él lo que quería verificar que aquello era falso. Sí, ¿Ya? y entonces y se lo agradezco muchísimo, no lo he visto. Está en el libro que escribí con Chaguán, Diálogos Democráticos, su Sí. nombre, porque le quedo eternamente agradecido a ese cónsul, que entregaba ese día su puesto, me dijo, vengo, hago esto y me voy, Braulio, porque salgo ya del consulado. Así que le estoy muy agradecido. El que se llama Pablo Mesa, me está llegando el nombre ahorita, ya, mi agradecimiento a él. Y entonces me dijo, vamos a ponerte aquí la huella porque vamos a sacarte tu pasaporte, me dijo temprano, me dijo rápido. Y yo dije, bueno, ¿qué? Yo no sé nada, yo estoy aislado. Y a mí el que aparece, lo veo, me dice, haz esto y lo hago y se va. Y después vi que había, como te dije, algún tipo de sanción interna, al castigo interno a mí, de limitación de comida, etcétera, y me enteré que fue en razón a esto. El pasaporte chileno se logró así, con el trabajo de Pablo Mesa, y luego ciertamente tengo que reconocerlo, el esfuerzo de Heraldo Muñoz, y de la presidenta Bachelet, porque fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que desde un principio entendieron que esto era una injusticia y en razón de eso, Matilde, yo también hice un esfuerzo en lo que yo llamé a mis abogados una estrategia de expediente espejo, que todo lo que nosotros conseguíamos para el expediente judicial se tenía un expediente para la Cancillería. Entonces la Cancillería estaba informada de que todos los cargos eran falsos, que los testigos no tenían ni siquiera existencia biológica, 4 de ellos, y el único que tenía existencia biológica, nosotros lo ubicamos en un centro de rehabilitación para alcohol y droga, en el centro de Venezuela, no sabía ni de qué le estábamos hablando. Ahora, era un signo político distinto al tuyo, el gobierno chileno. Ujú. ¿Cómo se portó tomando esa consideración? Muy bien, y yo lo que pasa es que me detengo cuando me dicen signo político distinto al mío. Es que yo no tengo ningún signo político. Yo soy, Pero se podría haber interpretado que alguien que está detenido, preso por Nicolás Maduro es una persona de, digamos, de de, derecha y estaba gobernando la centroizquierda, por lo tanto podría haberse desentendido un poco, pero hizo lo que tenía que hacer. No, no, sí, estoy agradecido, pero te quiero hacer una observación, por ejemplo, de eso, porque esa visión de derecha-izquierda es una visión chilena, pero no es una visión venezolana, y ese es un Ajá. tema. Fíjate, yo le contestaba en una oportunidad a la senadora presidenta del Partido Socialista, que ella decía que la derecha trajo a los venezolanos y para ponerlos luego a votar en un futuro, un cálculo matemático que no sé cómo llegaron a él, pero es que, mira, Juan Guaidó, el Partido Voluntad Popular es de la socialdemocracia hasta el año pasado que lo expulsaron. Guariquena Gutiérrez, su padre, es miembro del Partido Acción Democrática, que es de socialdemocracia. Entonces, el gobierno de Guaidó, si quieren darle algún tipo de característica al lenguaje chileno, era de izquierda, porque ellos son socialistas. Ujú. La primera candidata que realmente tiene la derecha es María Corina Machado. Eso no existía en Venezuela. En Venezuela todos eran socialistas, social cristianos, socialdemócratas, socialistas de medio, socialistas un poquito más allá, y el Partido Comunista, como pasa aquí, que entonces está por allá. Pero en Venezuela todo el mundo era socialista. Porque como te decía antes, la característica principal de Venezuela es que el subsuelo pertenece al Estado y en el subsuelo está el petróleo y el petróleo genera todas las riquezas en el país. Claro, que el petróleo es una bendición y también se ha transformado en una maldición porque es lo que permite subsistir también a una dictadura y lo que le va a permitir existir más allá si esto se perpetúa. Braulio logra salir libre. Primero, el arresto domiciliario que fueron 2 años más. 2 años más. 2 años más hasta que el 2021 finalmente los cargos se te levantan, resultas absuelto de todo. Sí, soy, creo, el único preso político con algún tipo, bueno, no cometer, tú sabes, una injusticia o
no estar acertado, pero por seguro el único preso político con reconocimiento, vamos a decir, público, que logré ganar el juicio. Y te digo algo, eso fue un debate eterno mientras yo estuve, primero con arresto domiciliario y luego con presentación y confinamiento en Isla Margarita. Mi casa está, Matilde, a 2 cuadras de una marina, 2 cuadras, caminando. Yo me podía montar ahí en un yate, en un torpedero, en un botecito, en cualquier cosa. Y la gente me decía, huye porque te van a condenar. Y yo pensaba, si yo me voy, dejo aquí a mi esposa en esta situación, van a decir que el gobierno de Chile cooperó conmigo, se va a crear una situación. Y yo dije, no, yo voy a tomar la decisión de enfrentar esto. Y me quedé. Y me quedé 6 meses de juicio, solito. Y logramos ganar el juicio y somos el único, como te digo, que yo tenga conocimiento que le ha ganado un juicio al régimen de Maduro. La fiscalía no apeló. Eso sí, se demoraron 8 meses en darme el pasaporte y yo con la orden del tribunal en la mano que me dieran el pasaporte y no le hacían caso a la orden judicial, finalmente me lo dieron. Y quiero hacer una reflexión que, para esto que es íntimo, porque tengo que hacerlo, ¿no? Yo estuve luchando, Matilde, porque me dieran ese pasaporte, porque mi hermana Belkis, mi hermana menor, nos llevamos un año, mi compañera de colegio, la risa de mi vida, estaba muriendo de cáncer. Y yo suplicaba que me dieran el pasaporte. Ya yo estaba en libertad plena, era un derecho. Y yo suplicaba que me dieran el pasaporte. ¿Tú sabes qué día me dieron el pasaporte? El día que enterraron a mi hermana allá en Miami. Ese día yo tenía el pasaporte. Me tocó decirle, gracias, hermana. Tú no te callaste nunca, después de, incluso en esa condición de arresto domiciliario, seguiste dando entrevistas, ¿nunca tuviste miedo? Sí, siempre. Todavía lo tengo. Y yo digo que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que teniendo miedo no se deja paralizar por el miedo. Porque los otros son sociópatas, psicópatas, gente en inteligencia emocional se llama alexitimia, personas que no tienen emociones. Yo tengo muchas emociones, tengo sangre árabe, italiana, española, cubana, me meto estas sangres juntas, así que tengo muchas emociones. ¿Por qué te viniste a Chile, Braulio? Bueno, primero porque lo que te dije, para mí Chile es esto, es refugio, es abrazarse a... Ya, pero ¿por qué tenías que salir de Venezuela? Porque ahí no tengo futuro de nada. Eso es un debate con mi amada esposa, que ella es una venezolana por los 4 lados. En Chile soy socio de una firma de abogados. En Chile me acaban de confirmar que ya me inscribieron para una candidatura. Anoche. Sí. Bueno, en Venezuela, imagínate tú que yo, aquí a los que están con nosotros, yo sea abogado en un sistema judicial controlado por Maduro y yo sea el abogado de ese cliente. Lo condeno al fracaso. Yo éticamente no puedo tomar un caso en Venezuela porque sería simplemente condenar al fracaso a un cliente que puede tener razón y se la niegue porque el abogado es Braulio Jardar. No puedo hacer eso. La ética no me lo permite. Llegaste hace 2 años. Sí. Y te inscribieron en una candidatura. ¿A qué y por qué partido? Mira, yo estaba aspirando primero por Santiago Centro porque yo quiero dejar un mensaje muy claro y fue una de las condiciones para aceptar la candidatura de que yo tengo una visión uno es uno y sus circunstancias. Yo tengo en mi ADN la condición de inmigrante. Y sé el ¿Candidato a qué? A Core. A Core, ya. A Core. Al ¿Por qué partido? Evópoli en la alianza de Chile Vamos. Pero puse como condición, y tengo que decirlo porque lo voy a decir muchas veces, el que yo iba a seguir con mi discurso pro-inmigrante. Y como yo les digo, Matilde, no es pro-inmigrante porque yo crea en los inmigrantes, que creo, sino porque sé que en la integración de todos vamos a lograr sumar esfuerzos para llevar a Chile en su futuro hacia adelante. Estados Unidos, yo se lo digo, y la gente dice, no puede ser, Estados Unidos tiene 50 millones de inmigrantes. Y yo no creo que le va muy mal a Estados Unidos con 50 millones de migrantes. Entonces, yo creo que una de las tareas por las que Dios me trajo aquí de vuelta, yo soy profesor de desarrollo de inteligencia emocional, trascendental, gerencial. Yo creo que una de las razones por las que Dios me volvió aquí es porque yo tengo la obligación de dar un mensaje de integración y de sumar esfuerzos para hacer de Chile lo que este país se merece. Es un discurso bien antipopular. Así es. ¿Lo asumes? Sí. Ya.
Tú sabes que yo nunca he ganado ningún concurso de simpatía, como yo le digo a la gente, porque digo las cosas que creo que son las que hay que decir. Braulio, lo que pasó hace 2 días, el 28 de julio, con las elecciones, donde la oposición a estas alturas solamente lo que puede demostrar es que tiene el 73% de las actas, cantidad que le permite sostener un triunfo, así el resto de las actas diera el 100% de los votos a Maduro. Pero ¿qué se puede hacer con esas actas cuando ya Maduro se proclamó presidente? Sí, que en condiciones normales, te hablo como abogado, yo dije inmediatamente, hay una máxima en derecho que el que alega prueba. Si tú dices que tienes 5 millones de votos, prueba, ¿no? Y esa era mi posición y sigue siendo mi posición. Ellos van a publicar unas actas, ya tengo la información, ya llegó al reporte oficial, en cualquier momento van a publicar el CNE unas actas. Y yo siempre dije, en mi, van a decir, formación de abogado, vamos a esperar que presenten esas actas y nosotros vamos a poder demostrar que esas actas no son el resultado auténtico con las que las van a presentar. María Corina tomó la decisión, la líder de la oposición, de presentar ella sus propias actas y la gente está muy contenta con esa decisión de ella. Mi decisión era más jurídica que política. No sabemos qué va a pasar, porque hay muchísimos movimientos. Se estaba hablando incluso de que la oposición quiere dar un golpe, es lo que acaba de decir el jefe militar. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay 7, casi 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir durante los últimos años por este régimen, que si se perpetúa, hay proyecciones que indican que podría salir incluso 4 millones más. También sabemos que es un régimen que está fuertemente ligado al narcotráfico y al que apoya potencias como Rusia y China. Con todo eso que sabemos, ¿qué es lo que podemos pensar a partir de ahora? ¿Fue iluso pensar que un narcoestado podía ser derrotado en las urnas? Visto el resultado, sí. O sea, siempre... Con el diario del lunes las Así cosas es. eran distintas. Yo te iba a decir Monday quarterback, dicen en Estados Unidos, ¿no? El análisis del juego de fútbol el lunes siguiente, todo el mundo sabía la jugada que tenía que hacer. Pero también es verdad, viéndolo desde otra perspectiva, que esta era una buena oportunidad para que el chavismo pudiera sobrevivir como un movimiento político. Creo que esta situación actual está poniendo ya las cosas fuera del plano político. Ya estamos hablando de un escenario donde no estamos hablando de movimientos políticos ni organizaciones políticas, estamos hablando de otros escenarios ya. Y creo que era una oportunidad para que Maduro, que al fin y al cabo tenía 5 meses para una transición, prepararse, blindarse, las amnistías, indultos y hacerse de un tramado jurídico que diera protección a él y a su grupo. Tienen la Asamblea Nacional todavía el año que viene, tienen el Tribunal Supremo de Justicia. Podrían haber amarrado una salida al gusto de cada uno de ellos. Sí, y darle una continuidad política al movimiento chavista. Pero es que en las actuales condiciones yo no sé ya si existe política en Venezuela a partir de este momento. Porque si lo que vamos a hablar es de cuántas armas tienes tú y cuántas armas tengo yo, obviamente la política no habla a través de las armas. De acuerdo a las estimaciones que tiene la oposición, que tiene más del 70% de la votación, que fue una votación importante el día domingo, ¿qué es lo que puede pasar con ese porcentaje de venezolanos que salió a votar con la esperanza de que esto cambiara, que sabe que ganó, pero que ve que Maduro se mantiene? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, un nivel de frustración que yo lo he dicho, Maduro le abrió la boca a la caja de Pandora. Puede pasar cualquier cosa a cualquier persona. Esa es la situación actual. Yo deseo lo mejor para Venezuela,
como decía siempre durante el octubrismo aquí, lo mejor para Chile, estas son situaciones con unas dinámicas que nadie controla al final, puede pasar cualquier cosa. Y como te dije antes, ¿no? Creo que Maduro ha perdido una buena oportunidad de preservar políticamente el movimiento del chavismo y ciertamente una oportunidad para una salida de él y su entorno. Ayer se veía que había un grupo de las Fuerzas Armadas que no parecía dispuesto a reprimir. Hoy día vemos que el jefe de las Fuerzas Armadas dice que todas las Fuerzas Armadas están con Nicolás Maduro. ¿Hubo un momento en que se pudo negociar después de la elección? Ha habido varios momentos. Y desgraciadamente, como te decía, siempre se impone esta condición de hablar a través de los militares, que ya eso no es democrático. Los militares tienen un rol fundamental, pero no es ser políticos. Entonces, cuando tú utilizas a los militares, y Maduro lo ha hecho desde el 2013, fíjate que Pareno López se ha mantenido como ministro de la Defensa rompiendo toda la tradición histórica, que luego de cumplir tus años de servicio pasabas a retiro y entraba el nuevo ministro de la Defensa. Pareno López tiene todos los años con Maduro y es el que todavía habla por Maduro y le da estabilidad a Maduro. Es por eso que en un momento María Corina pensaba que la única salida era una intervención militar norteamericana en Venezuela. Yo no sé si norteamericana, porque podría ser también una intervención humanitaria, desde el punto de vista, vamos a decir, multinacional. No sé qué tenía en mente María Corina en ese momento, te soy sincero, no lo he hablado con ella. Pero ciertamente sí hay mucha gente que entiende que dictadura no sale con votos, o son consignas que se usan, si no tenemos ayuda al extranjero no vamos a salir de esto jamás, vamos a ser como Cuba hace 60 años, y toda esa desesperanza va generando también una situación de disconformidad que es lo que empezamos a ver ayer. Yo sí te puedo decir con objetividad absoluta lo siguiente, porque revisé los videos, como lo hice con el de Maduro en su momento, y lo que uno puede percibir es que quienes están manifestando son los pobres de los más pobres. Los más pobres de los pobres. Llamando al reencuentro familiar y llamando a oportunidades de vida, porque ni tienen familia, ni tienen oportunidad de vida, y además los más pobres son los que son luego secuestrados, los que a sus familias son violadas en estas largas andadas por los países, y finalmente los que también mueren, como en el cruce del Darién. Entonces ellos sufren porque ellos no llegan aquí, tú sabes, con Copa Airlines o LAN-Chile o LATAM. Ellos llegan aquí caminando y sufriendo infinidad de obstáculos, y a muchos les cuesta la vida y también les cuesta la dignidad a muchas mujeres, y toda mi solidaridad para con ellos. Braulio, hay un movimiento internacional de países, el primero de América Latina que surgió fue el presidente chileno, Gabriel Boric, que dijo que Chile no iba a reconocer esta elección si no se mostraba la evidencia por la que se podía demostrar que había ganado. Se han unido otros mandatarios, el mandatario, por cierto, de Argentina, también de Ecuador, una parte no tan explícita, pero Colombia también, Colombia frontera. Se está viendo lo que está haciendo también Brasil, por cierto, Estados Unidos. ¿Cuánto vale España esa presión internacional en este momento? Yo diría que debería valer mucho, pero pareciera que no es suficiente. Yo tengo que agradecerle, por eso te digo, a mí no me gusta. Yo lo digo siempre a los que están alrededor mío. Yo veo el mensaje, no el mensajero. Yo no soy de esos que distorsiona el mensaje en función del mensajero, que es lo que muchas veces se hace aquí. Si lo dice uno de izquierda, entonces el mensaje no sirve. Si lo dice uno de la derecha, entonces el de la izquierda el mensaje no le sirve. Yo no hago eso. Yo veo el mensaje. El mensaje se corresponde con mis valores, con mis principios, con lo que yo creo. Entonces, ese es mi mensaje. Yo le agradezco al presidente Boric su mensaje, porque es mi mensaje y es el mensaje de los demócratas, y mi agradecimiento a él. Así como le agradezco al presidente Piñera, al canciller Roberto Ampuero, cuando estuve todavía preso por sus gestiones. Yo no hago esas distinciones. Si la gente hace bien, mira, yo lo digo siempre, a mí me gusta pensar en personas buenas y personas malas, buen ciudadano y mal ciudadano. Yo creo que Chile ha sufrido bastante con esto de izquierda y derecha y consignas como esa de ni perdón ni olvido. Yo soy profesor de desarrollo de inteligencia, soy activista de derechos humanos, y las condiciones de los derechos humanos pasan por 3 etapas, que es lo que tiene a Chile en este callejón. Judicialización, ya lo ha habido. Indemnización, ya lo ha habido. Pero es que se han comido una parte fundamental, que es el esfuerzo que yo voy a hacer hasta el último respiro aquí,
reconciliación. Faltan 1.100 detenidos desaparecidos que no saben el destino. ¿Se puede? Es que fíjate, yo te digo lo siguiente, la justicia es administrar y dar a cada uno lo suyo. Los responsables asuman sus culpas. Pero déjame decirte algo. Cuando tú tienes ira, cuando tienes odio, cuando tienes rabia, ¿cuál es el cuerpo que envenenas? Tu propio corazón. Sí, pero no hablo de envenenamiento. Yo te hablo de cuando un padre no encuentra a su hija y la busca por 50 años. Él vive eso todos los días como si fuera el primer día. Es eso. Sí, pero te voy a hablar de mi caso. Yo que sufrí privaciones, entonces, mira, mi esposa y mi hija cuando me iban a visitar en un programa se me quebró la voz porque es que tengo la imagen de mi hija entrar llorando. Eran requisadas de la manera más indignante que tú te puedes imaginar. Me imagino, pero estoy hablando de personas que fueron desaparecidas, que murieron. Imagínate eso mismo en condiciones que tú no las ves más. Sí, no, estoy completamente. Y acuérdate que esta conversación empezó por una época donde había guerrilla en Venezuela y había bajas de lado y lado. Conozco bien el drama de la muerte. Tú tenías guerrilleros. Mira, el gobernador del estado Falcón en la época de mi padre, su hijo era guerrillero. Ese drama de un padre gobernador y un hijo guerrillero, al hijo lo terminaron matando. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo entiendo eso y te tengo una frase. Nadie puede empatizar tanto como para tener el dolor ajeno. Nadie empatiza tanto. Los dolores se respetan. Pero cuando estamos hablando de la comunidad, no de la individualidad, y te estoy además dando el 1, 2, 3 de derechos humanos. Yo no estoy inventando esto. Yo no te invento que es 1, judicialización, 2, compensación y 3, reconciliación. Eso es 1, 2, 3 en derechos humanos. Eso no lo creo yo. Claro, reparación también. Reparación, es la indemnización. Sí. Ajá, reparación, claro. Pero bueno, sigamos hablando de Venezuela porque también vimos caer durante el día de ayer varios de los monumentos que hay a Hugo Chávez. Cuando caen los monumentos es como el signo de las caídas de las dictaduras. ¿Tú crees que puede caer Nicolás Maduro? Ahí en la isla de Margarita hay una estatua y ya la rodearon de guardias nacionales para proteger la estatua. A mí me llamó la atención que la dejaran tumbar tan fácilmente, porque normalmente las protegían. Mira, yo quiero pensar, y yo he dicho, tengo una frase que yo no conozco a ningún pesimista que haya hecho historia, y yo por eso soy optimista, no porque quiero hacer historia, sino porque es lo que me motiva. Yo quiero pensar que vamos a llegar a una solución por el bien, no solo del país, y no solo de los nacionales, sino también del hemisferio. Y no sé por dónde pasa eso y no quiero arriesgarme a comentar algo de lo que después pueda arrepentirme. Braulio Jatar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en CNN Íntimo. Gracias a ti, tú eres muy amable, a tu equipo y al canal, como dije al principio. Tenemos un final más que abierto. Así que, bueno, vamos a seguir, por cierto, conversando. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejamos invitados para que nos volvamos a encontrar en 7 días más. Hasta entonces.